y bueno para comer. Dice, también el árbol de la vida en medio del huerto, dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Verdad? Eso lo estableció el Señor, sí, en el paraíso, y ahí estaba Daniel. Entonces dice, en el Génesis 2, versículos 16 al 17, dice, y mandó Jehová, sí, mandó Jehová, el Señor dio una orden, ¿verdad?, al hombre, diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? Entonces, hasta ese momento, hermanos, Adán y Eva no conocían el mal, ¿sí? No fueron creados en mal. Y el Señor no quería eso para ellos, pero, como dijimos, ¿verdad?, el Señor nos va a probar. ¿Por qué? Nos tiene que probar, porque el Señor no quiere seres humanos, ¿verdad?, que como robots, ¿sí? No. Él quiere seres humanos los cuales son fieles a Él, que creen en Él, sí, y que se sujetan en obediencia a Él, porque Él siempre nos ha dicho que Él tiene las cosas buenas para nosotros, sí. Y es abierto en la palabra y Él siempre expone todo, ¿verdad? Abre y dice, este es el camino del bien, este es el camino del mal. Sigues este camino, esto es lo que se va a obtener. Sigues este otro camino, esto es lo que se va a obtener. Entonces Él es abierto, es limpio, es puro, ¿verdad? Como dice la palabra, Él no oculta nada. Diferencia del enemigo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver qué pasó. Entonces, en Génesis capítulo 3, del 1 al 5, dice, desobediencia del hombre. Y ese fue el problema, ¿verdad?, la desobediencia, y es lo que tenemos. No aprendemos a sujetarnos al Señor, ¿sí? No aprendemos a sujetarnos al Señor. Dice, pero la serpiente era astuta, ¿sí? Más que todos los animales. Dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo el árbol del huerto. Le pregunta a la mujer, le hace un cuestionamiento al enemigo, pero si se fijan ya va tratando de implantar una idea en la mente de Eva, ¿verdad? Dice, y la mujer respondió a la serpiente, el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces no cabe duda, hermanos, que Eva conocía lo que el Señor había dicho, ¿sí? Y no podemos decir que no conocía o que estaba en desconocimiento, conocía lo que el Señor le había dicho. El 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, ahí el enemigo ya torció, ¿verdad? Ya cambió lo que el Señor había dicho. Dice, no moriréis. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿verdad?, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, que fue lo que el enemigo quiso hacer, ¿verdad? Ser como Dios, por eso fue desechado. Y quiso hacer que la creación de Dios se revelara, y ahí lo está haciendo. Ahí, y seréis como Dios, dice, sabiendo el bien y el mal. Entonces, lo puso enfrente de Eva, ¿verdad? Algo interesante, ¿verdad?, que hizo clic en la mente de Eva y pues cayó, ¿verdad? Entonces cayó Eva, y de ahí consiguiente ya sabemos la historia. Adán come, ¿sí? Y de ahí se da el hecho de que el Señor los cuestiona. Ellos, en lugar de reconocer su falta, se culparon, ¿verdad? Adán culpó a Eva culpó a la serpiente, y entonces no hubo un reconocimiento del error, hermano, y así es como estamos ahorita, ¿verdad? Que el mundo no quiere reconocer el error y no quiere conocer del Señor, ¿verdad? Entonces, buscando yo la definición, ¿sí?, de conocimiento, ¿sí?, o de ciencia, sabiduría, la palabra en hebreo menciona las tres, ¿sí?, ciencia, sabiduría y conocimiento. Pero vamos a ver, ya está haciendo, el Señor me pone, bueno, vamos a ver la definición de cada una de esas palabras, ¿verdad? ¿Qué significa? Necesitamos entender lo que significa. Entonces, busqué, bueno, para la palabra conocimiento primero, ¿verdad? Y si se fijan ahí, dice conocimiento, dice acción de conocer. ¿Sí? Entonces, en nosotros, en el ser humano, tenemos el Señor puso esa necesidad de tener un conocimiento, ¿verdad? Un conocimiento.
Primordialmente, inicialmente, el conocimiento que teníamos era de él, nada más, sí. Pero después, como dijimos, la mente se abrió y ahora conocimos el bien y el mal, sí. Entonces, el hombre siempre tiene una actitud de conocimiento. Entonces, ese don, esa necesidad está ahí. Y la otra es ¿por qué, hermanos? Porque acuérdense que nosotros fuimos hechos de imagen y semejanza de Dios. Y el Dios que nosotros tenemos es un Dios creador, un Dios que no deja de crear, ¿verdad? Y de crear cosas. Y es la misma esencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero hay que ver para qué creamos las cosas, ¿verdad? ¿Las creamos para bien, para hacer un bien, o las creamos para hacer un mal, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ir viendo, qué es lo que está pasando. Entonces, dice, el conocimiento es acción de conocer, y si se fijan abajo, dice, tal vez, sí, aquí, estoy acá arriba, dice, acción de conocer, dice, tal vez esta sea la primera y principal vía para el conocimiento de la verdad, fíjense. Y la pregunta es, ¿cuál verdad? Ya vimos, ¿verdad? El Señor dio una verdad a Eva y a Adán, y les pidió que la siguieran. Fue una instrucción, fue un mandato, ¿sí? Pero después vino alguien, ¿verdad? Que vino a engañar, ¿verdad? Y torció esa verdad, ¿sí? Y caímos en otro conocimiento, sí, pero no en el conocimiento que el Señor quería. Entonces, el conocimiento nos lleva a la verdad, y es algo que está en nosotros, ¿verdad? Dice el 2, dice, facultad del ser humano para comprender por medio de la razón, ¿sí? La naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Entonces, por eso es que podemos entender las cosas, ¿verdad? El Señor nos dio ese conocimiento para poder entender las cosas y poder discernir qué es verdad y qué es mentira, ¿sí? Bueno, entonces esa es la parte de la definición de la palabra conocimiento, ¿sí? Luego la ciencia, dice, ¿qué es la ciencia? Dice, rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, dice, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza, además, por la utilización de una metodología adecuada para el objetivo de estudio y la sistematización de conocimientos. Entonces, ahí da un ejemplo, ¿verdad? Como la ciencia médica, pero hay varias, hay la ciencia médica, hay la ciencia de, ¿cómo le diré? La cuestión de las ingenierías, hay mucho tipo de ciencias, ¿verdad? Que el hombre clasifica, y eso es como a través del conocimiento, ¿verdad? Vamos aprendiendo las cosas y vamos clasificando las cosas, ¿verdad? Dice en el 2, dice, nombre genérico de las distintas ramas del saber humano, en la 2, dice, en especial las que tienen el mundo natural o físico o la tecnología con materias de estudio, ¿verdad? Entonces, esto es todo lo visible, hermanos, todo lo que nosotros podemos ver, ¿eh? La ciencia lo analiza, lo vemos, lo analizamos, lo observamos, sí, y adquirimos un conocimiento que nos va dando más sabiduría, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver la definición de sabiduría, pero nos va dando conocimiento. Pero aquí lo más importante es que está enfocado a las cosas que podemos ver y las cosas existentes, ¿sí? Y aquí viene algo interesante más que yo encontré. La ciencia, sí, la materia, el término materia, sí, dice, todo es formado de materia, hermanos, en el mundo, todos estamos conformados de materia, sí, hasta nosotros mismos. Y dice, componente principal de los cuerpos susceptibles a toda clase de formas y de sufrir cambios que se caracteriza por un conjunto de propiedades físicas o químicas, dice, perceptibles a través de los sentidos, ¿sí? Nosotros podemos percibir todas las cosas por nuestros sentidos porque son materia, pero no podemos percibir las cosas espirituales, ¿verdad? No las podemos ver tangibles, las podemos sentir, sí, pero no las podemos ver. Y eso pasó, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? Por lo que dije que pasó, ¿verdad? En el principio. Toda la tierra fue maldita, ¿por qué? Por desobediencia, ¿sí? Y fuimos sacados de ahí, del lugar de Edén, ¿sí? Y el Señor nos guardó para que no comiéramos del árbol de la vida que está ahí. ¿Por qué? Porque si lo hacíamos íbamos a vivir apartados toda la vida de Él, ¿sí? Entonces me llamó la atención la segunda definición que está ahí abajo, ¿sí? De materia, dice parte material o física de la realidad, fíjense, en contraposición al espíritu, ¿sí? Lo espiritual no lo podemos ver, hermanos, pero lo podemos sentir, ¿sí? Pero dice, fíjense abajo, lo que más me llamó la atención, dice, la materia nos ata al mundo,
La materia nos ata al mundo. Y efectivamente, ¿qué dice la Escritura? Estamos atados al mundo. Y el mundo nos ofrece muchas cosas, pero muchas veces no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Para nosotros. Y ahí es donde tenemos que pedir conocimiento y sabiduría y discernimiento para entender las cosas. Entonces, y aquí el Señor lo amarró porque el mismo hombre sabe, y lo puse abajo para que pudiéramos entender. Dice, la ley de la conservación de la materia, dice, la ley de la conservación de la masa de él es una de las leyes fundamentales de las ciencias naturales, fíjense. Y de manera independiente, el químico Antoniel Lavoisier propone que dice, la materia no se crea ni se destruye. El hombre no puede crear materia, hermanos. No puede, él lo está diciendo. La materia no se crea ni se destruye, ni se puede destruir, ni la puede crear. ¿Sí? Dice, solo se transforma. Entonces, ¿qué más nos está diciendo entender? Que tiene un creador, ¿verdad? De todas las cosas. Un creador de todas las cosas. Porque ¿quién creó la materia? Tiene que haber sido un ser superior más grande que nosotros, hermano. Sí, y a nosotros el Señor nos revela a través de la palabra. Sí. Dice, y por último, digo, aquí abajo, en esta cuestión de la materia, dice, a toda acción corresponde una acción en igual magnitud y dirección, pero de sentido opuesto. La tercera ley, también conocida como principio de acción-reacción, nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, esta realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario. Entonces, ¿qué nos dice el Señor, hermanos? Que como tú, con la vara que tú mides, tú vas a ser medida. Es lo mismo, hermano, sí. Va a haber una reacción. Hacemos algo, va a haber una reacción, una consecuencia, ¿sí? Algo va a haber. Entonces, todo, hermano, está metido ahí, ¿sí? En la cuestión de la ciencia, el conocimiento, ¿sí? El hombre lo sabe, pero como dice la Escritura, no lo quiere aceptar, ¿verdad? ¿Qué? Que hay un Dios, ¿verdad? Un creador de todas las cosas. Y vamos para, y es otra preparando la cuestión de el hombre, ahorita vamos a ver datos de cómo el hombre ha crecido en conocimiento, pero cómo el Señor también utiliza eso, porque el enemigo lo que quiere hacer es a través de los medios materiales del mundo, engañar a la humanidad para que no alcancen a llegar allá con Dios nuestro Señor, ¿verdad? Entonces ahorita lo vamos a ir viendo, pero el Señor, como les digo, tiene control de todas las cosas, el plan está hecho, ¿sí? Las cosas que van a tener que suceder, van a tener que suceder, ¿sí? Para el beneficio de nosotros. Porque todo eso que va a suceder por el amor de Dios a nosotros es que Él nos va a guiar, nos va a llevar para poder llegar a Él. ¿Sí? Sabiduría, fíjense, dice, conjunto de conocimientos, ¿sí? Amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio, la experiencia, ¿sí? Entonces la sabiduría se va adquiriendo a través de experiencias. Entonces el Señor nos pone, lo que dije, déjame regreso tantito, nos da esa acción de querer conocer, ¿sí? Nos da la ciencia para poder entender, ¿sí? Lo que Él creó y las cosas creadas, ¿sí? Y ese conjunto de cosas nos va dando una sabiduría y un entendimiento de las cosas, ¿sí? En la definición 2 dice, facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Entonces, esa sabiduría que vamos adquiriendo, hermanos, nos da eso, nos da una sensatez, nos da una prudencia o un acierto. Y la verdad final es que hablando de la sabiduría de manera espiritual es que entendemos quién es nuestro Dios y qué es lo que hace Él por nosotros, ¿sí? A través de lo que podamos ver. Entonces, por eso Él dice en Romanos, hay otra escritura, que no tenemos excusa, que todas las cosas creadas nos muestran a Él y nos revelan a Él. Pero no lo queremos reconocer. Entonces, quise definir todo eso para que pudiéramos entender. Y luego, por último, tecnología, ¿verdad? Dice conjunto de conocimientos propios de una técnica, se habla de algo en específico. La que vamos a ver ahora, por ejemplo, estamos hablando de la tecnología en comunicaciones. Hay otros tipos de tecnologías, de la tecnología médica, hay otras de la tecnología de la construcción, tecnología de extracción de recursos naturales. Y así, ¿no? Cada cosa tiene un tema y un conocimiento detrás, ¿sí? Y nosotros, más que todo, lo que buscamos es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Que es la que nos guía, ¿sí? Pero el mundo nos ofrece todo eso. Todos los que estamos aquí tenemos una profesión, tenemos un conocimiento, tenemos algo que el Señor nos permitió y que tenemos para utilizarlo. ¿Para qué? Nosotros ahorita lo usamos como un medio para obtener beneficios de monetarios y para sostener nuestra familia y todo. Pero al fin de cuentas, todo lo que el Señor nos dio es para usarlo para la gloria de su reino, hermanos.
¿sí? Entonces, vamos a continuar. Entonces, hermanos, ya hablando de cómo adquirimos conocimiento y entendemos, nosotros adquirimos conocimiento del Señor a través de la palabra, ¿sí? Entonces, en Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿sí? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ahorita vamos con las mismas escrituras a ver qué es ese temor de Jehová. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sí? Vamos viendo toda la escritura. ¿Sí? Entonces, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Sí? Esa es la inteligencia. Y la inteligencia lo podemos ver como el discernimiento, ¿sí, hermanos? De entender, poder tomar unas decisiones, ¿sí? Basado en las experiencias, en lo que hemos vivido y el testimonio que nos ha dado el Señor, ¿sí? Entonces, seguimos. Inteligencia, aquí también quise ponerlo porque dice facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad, ¿sí? Ser dotado de inteligencia. Entonces, el Señor es el que nos da, sí, la inteligencia también. Y esa inteligencia dice que es el Santísimo y esa inteligencia es en Cristo, ¿sí? Cristo es el que nos revela al Padre. Cuando nosotros conocimos al Señor, ¿sí? La inteligencia vino a través de ¿quién? De Cristo. Y Él es el que nos hace aprender y entender y razonar las cosas y tomar decisiones. Por eso dice que debemos tener la mente de Cristo, ¿sí? Si lo buscamos, nos va a dar la salida, sí, pero es un don que el Señor nos dio, sí, a través de Cristo. Proverbios 2:5 dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Fíjense, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Sí, hermano, ahí está. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Qué es lo que busca el mundo, hermano? ¿Qué es? Perdón. ¿Qué está sucediendo en el mundo, hermanos? Aquí. Está lleno de soberbia, de arrogancia, ¿sí? Nos enseña solo el mal camino y hay perversidad, ¿sí? Hay perversidad. ¿Por qué? Porque ¿quién gobierna el mundo actualmente? Es Satanás. Sí, pero ¿quién ya lo venció? Nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, reconociendo, hermanos, que nosotros debemos aborrecer el mal, hermanos. Eso es lo que nos pide el Señor. Dice, ese es el principio de la sabiduría. Apártate del mal y acércate a mí. Aborrecer el mal, ¿qué es, hermano? Apartarte de Satanás. No seguir lo que él te propone y lo que él pone, las tentaciones que te pone, sino buscar que siempre al Señor para cualquier decisión y cualquier situación, ¿verdad? Eso es lo que, entonces, en la medida que nosotros nos alejamos del mal, nos acercamos más al Señor. Y esto nos va llenando más a nosotros y fortaleciendo nuestro espíritu y nos va llevando a caminar más fuerte de la mano del Señor. Y el Señor se empieza a manifestar en nosotros, hermano. ¿Sí? Juan 10:10, y aquí estamos hablando de Satanás, ¿verdad? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, ¿sí? Para eso viene el enemigo, para hurtar y matar y destruir. Y dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? Estamos hablando de la vida eterna que el Señor ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo, ¿sí? Por gracia, lo hemos dicho. Nosotros no necesitamos hacer nada para alcanzarla. Es solo creyendo en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y sujetándonos y obedeciendo a su voluntad, que es apartarnos del mal, ¿sí? Apocalipsis 12:9, que dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, ¿sí? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, ¿sí? Entonces, hermanos, la escritura lo dice, y esa es una profecía, el enemigo y todos los que cayeron con él,
que están engañando al mundo, porque es lo que dice ahí, ¿verdad? El cual engaña al mundo entero, van a ser desechados, ¿sí? El Señor los va a desechar. Y la maldad que existía o el conocimiento del mal va a desaparecer, hermanos, otra vez. ¿Sí? El Señor nos va a poner en la posición original del principio. Y gloria a Dios, ¿verdad? Por eso y damos gracias. Porque si creemos eso y confiamos en el Señor y nos vemos como Él quiere, eso es lo que vamos a ver, hermano. ¿Sí? Vamos a estar con Él nuevamente. Daniel 12:4 dice, y es profecía en el antiguo, sí, decía, pero tú, y aquí ya estamos entrando al tema ¿cómo le diré? De la comunicación o de la tecnología en estos tiempos, dice, pero tú, Daniel, dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, dice, y la ciencia se aumentará, ¿sí? La ciencia se aumentará. Entonces, el conocimiento del hombre estaba profetizado que iba a ir en aumento, hermano. Iba a ir en aumento. Y hablando de ese tema, imagínense antes, hablando de medios de comunicación, cuando los tiempos de Jesús y de los apóstoles, para mandar un mensaje o para poder comunicarse, imagínense cuánto tiempo tomaba, ¿verdad? Tomaba días, tomaba meses, tomaba, no sé, a lo mejor hasta un año, años puede ser, dependiendo de la distancia, pero era lento, sí, la comunicación, pues si eran distancias cortas, pues inmediatamente, ¿verdad? Pero si era algo que se tenía que compartir a nivel mundial, sí, pues iba, había, ahora sí que tecnología limitada, ¿verdad? Había nomás ciertas cosas, el caballo y cosas así, pero bueno. Un dato nomás para que lo tengan ahí. Dice, en cuanto al aumento del conocimiento, dice un artículo en el sitio web Digital Journal, ¿sí? Y esto es actual, dice, publicó esta sorprendente tendencia. Dice, hasta el año 1900, dice, el conocimiento humano se duplicaba aproximadamente cada siglo. Fíjense, en el 1900, cada siglo. Dice, sin embargo, ya en 1950 el conocimiento humano se duplicaba cada 25 años. Va disminuyendo, ¿verdad? Desde el año 2000, fíjense, dice, el conocimiento humano se ha duplicado cada año. Del 2000 para acá, hermanos, cada año. Dice, y actualmente nuestro conocimiento casi se duplica a diario. A diario, hermanos, ¿sí? Entonces, ahorita la apertura del internet, de los teléfonos, sí, de todo, a todo mundo le da acceso para consultar y revisar cualquier cosa. Si tú preguntas en internet algo, inmediatamente tienes respuesta de todo lo que tú necesitas. Antiguamente, ustedes se acuerdan, yo en mi tiempo, cuando entré a la universidad, allá por los 90, sí, apenas estaba iniciando la computadora. Y si tenías que consultar algo, pues tenías que irte tenías que ir al diccionario, sí, manualmente, o tenías que consultar en tu librería, ¿verdad? Y buscar y leer y entender. Ahora es que en un instante tenemos la respuesta a las preguntas, ¿sí? Y a veces tenemos hasta cosas de más, ¿verdad? Que luego son las que nos están metiendo ruido en nuestra cabeza en lugar de buscarlas con el Señor. Pero así ha ido aumentando, hermanos, el conocimiento, si ustedes lo pueden ver a través de la historia. Y ahorita es instantáneo, ¿sí? Si necesitas algo, es lo que le digo. Hasta cómo poner un tornillo en algún aparato que tú tienes, lo pones ahí, lo sacas y ahí te dice cómo lo tienes que hacer. ¿Sí? Entonces saqué una estadística para que también la vieran, ¿verdad? Fíjense, del 2008 hasta el 2018, el incremento, sí, en millones, sí, de personas en el Facebook, imagínense, eso es nomás el Facebook, sí, pero hay muchas cosas más. Pero miren la cantidad de millones y millones de personas, ¿verdad? Que se han ido y la tendencia que tiene, si se fijan, pues va a la alza, no sé ahorita, ¿verdad? En el 2020, pero me imagino que es mucho más alta que la 2018. Pero son millones de personas, sí, conectadas en ese medio. Y de los que estamos aquí, que me diga que no lo usa, ¿verdad? Pero ahí está, ¿sí? Entonces, esta gráfica también se la quise, o sea, es el tiempo, fíjense. Dice que en la primera columna, en azul, aquí, ¿verdad? Este lado dice, ¿quiénes usan, qué usan diariamente, ¿verdad? O varias veces al día. Fíjense nomás el porcentaje, 51 el Facebook y ahí va, todo, ¿verdad? Una vez al día, pues el porcentaje es un poquito más abajo, ¿verdad? que el otro, o sea, todos lo usan casi todos los días.
Y dice, y less often, pues también hay muchos, ¿verdad? O sea, que lo usan de vez en cuando, ¿verdad? Ahí hay otro porcentaje más grande. Pero es como está cautivo. Ya estamos hablando de millones de personas también, ¿verdad? Ahora, ¿en qué categorías utilizan el tiempo, ¿verdad? En esas aplicaciones de Facebook, lo que sea? Pero si se fijan, aquí de este lado, sí. Fíjense, pues que 11% dice que en juegos, otro te dice 14% en música, otro 3% en YouTube, mensajes sociales, Snap, y ahí se van, ¿verdad? Pero lo que yo no veo, hermano, ninguno de estos es dónde está la parte del estudio bíblico, ¿verdad? Porque aquí está todo relacionado con las cosas que el mundo ofrece, ¿sí? Lifestyle and shopping, fíjense, ahí está las compras y el estilo de vida, ¿sí? O sea, todo es relacionado al mundo, ¿verdad? Entonces, Mateo 24, 14, ya metiéndonos al tema de la escritura y donde el Señor, ¿verdad? Donde el Señor menciona, sí, de dónde esta tecnología puede ser utilizada para el propósito de Él, ¿verdad? Dice Mateo 24, que dice, el Evangelio llegaría a todas las naciones, sí, lo dice. Mateo 24, los discípulos de Jesucristo le preguntaron sobre las señales de su regreso, sí. Vemos una de las cosas que serán según él, dice la escritura en Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Entonces, como decíamos, en los tiempos antiguos, ¿qué tiempo se llevaría, ¿verdad? Lograr esto? Ahora, en la actualidad, y ahorita vamos a ver unos datos, ¿quién no tiene un teléfono celular? ¿Sí? O tiene un teléfono inteligente, como le llaman, ¿sí? Y tiene acceso a toda la información. Dice, en la actualidad aproximadamente 2.700 millones de personas en todo el mundo, dice, tienen un teléfono móvil, lo que pone a su alcance el enorme conocimiento colectivo del hombre en cualquier momento, ¿sí? Las palabras de Cristo en Mateo 24 nunca han tenido más sentido que en esta era. El Internet en el bolsillo de cualquier persona significa que ahora existe el potencial, como nunca antes, de que el verdadero evangelio del reino de Dios se predique efectivamente a todas las naciones. La pregunta es, ¿realmente la tecnología la estamos usando para eso? ¿O en qué estamos dedicando nuestro tiempo? ¿Verdad? Por eso, gloria a Dios, ahorita que estamos compartiendo aquí a través de este medio, sí, que estamos compartiendo lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que es la palabra del Señor y conocer más de Él. Pero esto también es un medio que va a utilizar el Señor, hermanos, porque el mundo lo que busca es el control de todas las cosas. ¿Sí? El enemigo quiere tener el control del mundo. ¿Por qué? Porque él sabe que el tiempo está cerca. ¿Sí? Él sabe. Y lo que quiere hacer es robar todas las almas posibles para que no lleguen a los pies del Señor. Para que no lleguen con el Señor. ¿Verdad? Entonces, y eso está profetizado también, hermano. Sí. Entonces, el Señor tiene control de las cosas, pero estas son señales para nosotros. Sí. Son señales para nosotros. Nomás saqué este dato, esto fue a fin de enero bueno, esto fue en el 2014, fíjense. No encontré en el 2020, pero fíjense hasta ese momento, en 2014, ahorita deben ser muchos más. La población, la población mundial, ¿sí? ¿Cuánto era? Sí, 52% eran de urbanas, 48% rurales. Pero aquí si se fijan, lo más sorprendente es cuántos, miren, casi el número, poco menos de esto, ¿verdad? Bueno, varios millones menos, pero si se fijan muy cercano a y es la telefonía. Por eso es lo que decimos, ¿quién no tiene un teléfono inteligente ahorita? Sí. Todos tienen acceso a través de un teléfono para consultar en internet o lo que sea, entonces, para comunicarse por medio de las redes sociales. O sea, todos tienen un teléfono que lo puede hacer. Entonces, hay comunicación instantánea ahorita en estos tiempos, sí. Dice, el escenario está listo para que Dios, a través de su iglesia, pueda alcanzar a grandes multitudes con el verdadero evangelio. Y según el contexto de esta profecía, dice, ella se cumplirá justo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver unas escrituras, hermano, aparte de esta.
Pero el Señor está acomodando el escenario, hermanos, y nos está dando las herramientas otra vez, ¿verdad? Para poder ejecutar la obra que Él quiere de nosotros, que es que el ministerio, como dice Pablo, de la reconciliación que fue a nosotros, que es compartir el Evangelio de Cristo y las buenas nuevas, sí. Ahora está más que nunca en nuestra mano. La cosa es que hay que pedirle al Señor, ¿verdad? Sabiduría, pedirle al Señor que ponga delante de nosotros aquellos que Él quiere que reciban y trabajar en esa dirección, hermanos, ¿verdad? Porque eso es lo que Él quiere. Y Él nos va a soportar y nos va a dar la habilidad y nos va a fortalecer en el espíritu para poder hablar y comunicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Dice 2 Corintios 5, capítulo 5, del 17 al 19, del ministerio que estaba hablando. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Y si todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que la iglesia de Cristo tiene como ministerio, hermanos. ¿Sí? La palabra de reconciliación, ¿sí? A través de las buenas nuevas en Cristo. Hechos 26:18, ¿qué dice? Para que abra sus ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sí? Entonces el Señor a través de su iglesia, ¿sí? Abre los ojos de los que están en tinieblas para que sean librados, ¿sí? De las tinieblas y vengan a la luz, ¿sí? En Cristo, conozcan al Padre. ¿Sí? Y esto es todo a través de la fe. ¿Sí? Efesios 3:8-13, sí, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y es Pablo hablando a los Efesios. Dice, y en el 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, ¿sí? Y ese misterio era la iglesia, hermanos, que no estaba revelado en el antiguo, pero fue revelado a Pablo, en Pedro y a los apóstoles en el nuevo, ¿sí? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿sí? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quién domina la tierra, hermano? Satanás. Entonces la iglesia es responsable, ¿sí? De dar a conocer, ¿sí? La sabiduría de Dios. ¿A través de qué? ¿Cuál es la llave para abrir eso? Es compartir a Cristo. Cristo es la llave, hermanos, para que la luz de Cristo venga a las personas. Y esa llave abre el conocimiento, la sabiduría para poder conocer a Dios, ¿verdad? Bueno, dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Sí. Entonces, eso es en la Mateo, déjame regresar tantito. Mateo 24:14, ¿ok? Esa es la escritura donde el Señor dice que todas las naciones van a escuchar del Evangelio de Cristo. Apocalipsis 11:9 dice, noticias globales e instantáneas en vivo, ¿eh? Porque es lo que venimos diciendo. Ahora la tecnología instantáneamente tienes información de donde sea, de cualquier parte del mundo y de cualquier parte del mundo, ¿sí? Dice, el segundo versículo profético sobre tecnología se encuentra en el muy polémico y poco comprendido libro de Apocalipsis. Dice, entre sus muchas profecías hay una que se halla en el capítulo 11 y que habla de dos siervos, llamados por Dios, mis dos testigos, a quien encontramos, aquí encontramos, dice, una pista que apunta a la tecnología avanzada de hoy, ¿sí? Dice, este es el escenario de los dos testigos. La humanidad comenzó, la humanidad, dice, ya ha comenzado su rebelión postrera del tiempo del fin contra Dios. El día del Señor, dice, el tiempo de la ira de Dios está en marcha, ¿sí? No ha venido, pero está en marcha.
Por eso decimos que estábamos viendo señales. Dios les da a los dos testigos el poder de predicar en su nombre durante 1260 días. Y esto, hermanos, es en el periodo de la tribulación antes de Armagedón, ¿sí? Dice, hacen milagros, llevan a cabo su obra fuera de Jerusalén y no pueden ser lastimados, dice. Pero después de que termine su cometido, Dios permite que los maten, versículo 7-8, ¿sí? Luego ocurre algo extraordinario, dice, algo que las generaciones anteriores nunca pudieron explicar, dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad Jerusalén, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, todas las naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio, y los moradores de la tierra, de nuevo, todas las naciones, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Los dos testigos son resucitados de entre los muertos, ¿sí? Entonces, dice, lo que se describe en este pasaje encaja con condiciones que solo, ¿sí? Solo se hicieron posibles una vez iniciada la era de los teléfonos inteligentes interconectados mediante la tecnología, ¿sí? ¿Cómo van a ver? ¿Sí? El punto es que la escritura dice que los van a ver muertos por 3 días y ellos se van a gozar, ¿sí? Y esos eran testigos del Señor. O sea, que el pueblo sigue negando y no creyendo en el Señor en ese tiempo. Y entonces, ¿cómo ellos iban a poder ver por 3 días o estar enterados qué estaba sucediendo con esos dos testigos que habían muerto? Porque luego después resucitan. Y ahí es donde van a ver el poder de Dios, ¿verdad? En ese tiempo. Y en ese tiempo estamos hablando, hermanos, que el Espíritu Santo está, pero no está en ellos, ¿sí me explico? Como nosotros ahora. En ese tiempo el Espíritu de Dios sigue, sí, estando ahí, pero no en ellos. Y ese es el que nos revela las cosas a nosotros. Si se fijan, ellos dicen que cuando ellos mueren, el mundo se goza porque lo estaban atormentando, pero realmente es porque ellos seguían compartiendo la palabra y haciendo la función del Señor, y el mundo lo seguía rechazando, ¿verdad? Porque sabemos que el enemigo pues, lo va a rechazar todo el tiempo. Entonces dice, es fácil imaginar a las multitudes descritas en Apocalipsis consultando sin cesar las noticias o el sitio web, como ya pasaban muchos cada hora de lo que estamos viendo, de las redes sociales en busca de actualizaciones sobre lo que sucede con estos dos testigos y sintonizando las últimas noticias sobre las muertes de estos siervos de Dios. Así pues vemos el que Apocalipsis 11:9 pronosticó los avances tecnológicos modernos, ¿sí? Y así es ahorita, hermanos. Cualquier cosa que pase en cualquier lado, inmediatamente en las redes sociales notifican las cosas, ¿verdad? Entonces esto es una preparación de cosas que vienen más adelante, ¿verdad? Es el medio, uno de los medios que se van a utilizar para poder cumplir el propósito de lo que vamos a ver en la siguiente escritura, ¿sí? O en la siguiente más adelante. Entonces dice, 1 Corintios 13:8, dice, el amor nunca deja de ser, ¿sí? Dice, pero las profecías se acabarán. La profecía, hermano, se va a terminar, ¿sí? El Señor ya tiene todo el plan, ¿sí? Y si cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El Señor nos va a volver a poner donde el principio. ¿Dónde? En su amor, ¿verdad? Porque el amor, dice, nunca deja de ser. Y ahí es donde el Señor quiere que estemos con Él, ¿verdad? Con Él en su presencia, en ese amor que Él siempre nos ha manifestado todo el tiempo, ¿sí? Desde el principio. Romanos 11:25-29 dice la restauración de Israel, ¿sí? Y en esta escritura, hermano, la saco a la vista, hermano, porque como hablamos al principio, ¿sí? Toda la profecía o el tiempo profético está sobre el pueblo de Israel. Y entonces todavía hay muchos que se cuestionan que cómo ellos pudieron negar a Cristo y esto y lo otro, ¿verdad? Pero y por eso les digo que lean el libro de Romanos, porque ahí el Señor clarifica muchas cosas. Dice, y aquí hay una promesa muy grande, hermanos, que se obtuvo a través de eso que el pueblo de Israel padeció de negar al Señor, que aquí lo vamos a ver, dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, fíjense, ahí está la promesa, hermanos, del Señor, hacia el pueblo gentil, ¿sí? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esos que el Señor escogió, ¿verdad? Y que están entrando en la iglesia, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados.
Así que en cuanto al evangelio, dice, son enemigos por causa de vosotros, porque negaron a Cristo, ¿eh? Pero dice, pero en cuanto a elección, son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Porque el Señor los escogió a ellos desde el principio, hermano, sí. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, todos, hermanos, tenemos dones. Todos tenemos un llamamiento del Señor, ¿sí? Y lo que Él espera es que ejecutemos su voluntad, ¿sí? Entonces, podemos ver el propósito que el pueblo negara a Cristo era precisamente para meter a todos en pecado y por la misericordia de Dios meternos en esa gracia que estamos ahora, ¿sí? Pero esa promesa del pueblo que iba a ver a Cristo viniendo como rey, lo van a ver, hermano, ¿sí? Ellos lo van a ver. Lo van a ver y el Señor los va a restaurar, ¿sí? Y ahí entran y lo va a ver el hermano después, el hermano Danubio, los 144,000 sellados que son del pueblo de Israel, que son los que van a estar pasando por toda esa situación de la tribulación y la gran tribulación. Pero el Señor los va a sacar adelante, ¿sí? Ok. Entonces ya estábamos viendo el Evangelio, que ahora puede ser, ahorita están en un momento en el cual todo el Evangelio de Cristo puede ser compartido en todo el mundo. Estamos viendo que hay otra profecía de los dos testigos que se viene más adelante, que ahora a través de esos medios la gente va a poder ver, ¿sí? El poder del Señor a través de esos dos testigos, ¿sí? En Apocalipsis, ahora vamos a ver Apocalipsis 13, del 15 al 17, dice un sistema global de control nunca antes visto, ¿verdad? Dice Apocalipsis 13, del 15 al 17, dice, muestra cómo el líder religioso de esta superpotencia de los últimos tiempos ejecutará la parte civil de este poder, castigando y eliminando a quienes se nieguen a adorar a la bestia. ¿Sí? Y la escritura dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Sí? ¿Recuerdan la alabanza que vemos que nosotros nomás nos inclinamos delante del Señor, ¿verdad? Bueno, el enemigo, acuérdense, siempre hay un paralelo del enemigo con el Señor. En el Señor existe la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y el enemigo quiere hacer lo mismo, ¿verdad? Satanás como padre, ¿sí? El anticristo como hijo, y el falso profeta, ¿verdad? Que representa como si fuera el Espíritu Santo. Entonces, quiere hacer una manipulación, hermano, va a hacer una manipulación, ¿sí? Y por eso el Señor en otra escritura dice que si no acortara los días de ese tiempo, ninguno sería salvo, ¿sí? Pero ya está planeado, hermanos, sí, ya lo vimos, el Señor va a cortar el tiempo, porque si no nadie saldría de ese periodo de tiempo, ¿sí? Pero es lo que el enemigo quiere hacer, ¿verdad? Que lo adoremos, y lo mismo sucedió cuando Jesucristo fue llevado al desierto, ¿sí? Que para ser tentado, el enemigo que quiso, que lo adorara, ¿sí? Entonces es lo mismo que va a pasar al final, en los tiempos, ¿sí? Y dice, y el falso líder religioso, o el falso profeta, dice, hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Da la casualidad que también el pueblo judío que es escogido va a ser marcado, pero no por ese señal, hermano, sino que Apocalipsis se refiere a un ángel que viene y sella esos 144 que van a ser apartados para el Señor. Se fijan aquí, está imitando lo mismo, sí, pero están poniendo una marca para decir que él tiene autoridad sobre esas gentes, ¿verdad? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Entonces lo que está diciendo es que es, aparte del control religioso en sentido de adorarlo a él, ¿verdad? Lo que está hablando es de un poder de control económico, ¿sí? De alguna manera. Y es una marca, ¿sí? Sin esa marca nadie va a poder hacer nada. No va a poder, dicen, ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, ¿no? Entonces, ese es un escenario, sí, es una profecía de lo que viene. Entonces decimos, reflexiona acerca de esto, dice, un sistema de gobierno que monitorea más de 1,000 millones de personas, rastrea todos los aspectos de sus vidas, y luego de clasificarlos, les impone castigos y multas por no actuar según los criterios gubernamentales de lo que es correcto e incorrecto, ¿sí? Un sistema global de control, ¿sí? Es lo que estamos hablando. Y si ahorita se ponen a pensar, nosotros también todos, hay registro de todo ahorita, ¿sí?
hay registro de todo, y en un instante sacan toda tu vida ahí, en un sistema. Todo sale ahí, toda tu historia ahí sale. Entonces, ¿qué es lo que propone esa? Dice, ningún lugar de donde esconderse, ¿sí? Un invento no necesariamente hecho para lo bueno, ¿sí? Un masivo sistema de control y persecución religiosa impulsada por la tecnología, ¿sí? Ahora hay información de todo, hermano. Estamos todo en las redes y todo lo que se registra y todo está ahí, ¿sí? Ahora no se supieron cuando lo de China, lo que pasó, sí, controlaban todo a través de drones y veían quién salía y quién no salía y podían ver si tenía máscara y no máscara, y si no tenía máscara ahí mismo le mandaban la multa y lo mandaban a su casa. O sea, un control total de todo el movimiento, ¿sí? Y para allá vamos, sí, hermanos, un control total. El dinero va a dejar de existir, ¿por qué? Porque ahorita todo pues ya es tarjeta o plástico, ¿sí? Y lógicamente es más fácil controlar en la manera electrónica todas las transacciones y movimientos, hermano. O sea, a lo mejor el dinero físico, el papel ya no va a existir, sino va a ir desapareciendo, ¿sí? Como hemos visto en 3 profecías específicas, dice, Dios predijo el tipo de tecnología avanzada que estamos viendo hoy. Dice, pero más allá de lo que hemos analizado aquí, usted puede enterarse de muchas otras cosas que él predijo para nuestro tiempo, ¿sí? Dice, los siervos de Dios comprenden el marco general de su plan. El marco general de su plan, dice, el profeta Amós fue inspirado a escribir, porque no hará nada del Eterno, porque no hará nada del Eterno, el Señor, sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas, ¿sí? Entonces, todo esto fue revelado a los profetas en el Antiguo y nos está siendo revelado a nosotros en estos tiempos, hermanos, ¿sí? Entonces, el Señor, lo que decimos, tiene todo el plan. Dice, estos secretos fueron revelados a los profetas de Dios y a los apóstoles y ahora nos han sido transmitidos a nosotros a través de la Biblia. Entonces, todo lo que estamos viendo, hermano, y todo lo que estamos mencionando son señales, ¿sí? Señales para esos tiempos de tribulación que vienen, ¿sí? Pero esta es nuestra esperanza, hermano, dice en Juan 16:33, y aquí cierro con esto, hermano, ¿sí? Aquí cierro con esto. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí. Pero confía, dice, pero confía, yo he vencido al mundo. Nuestro Señor Jesucristo ha vencido al mundo, ¿sí? Nos libró del poder de Satanás, hermanos, y nos ha puesto en el camino de santidad que debemos caminar. Y ese camino de santidad se camina como el Señor, acuérdense, nos pone a prueba. ¿Para qué? Como dijimos al principio, el principio de la sabiduría es aborrecer el mal. El Señor quiere que aprendamos a aborrecer el mal, hermanos. Por eso nos prueba. Porque esa la medida de aborrecer el mal, que nos acercamos más a Él y caminamos más en las cosas de Él. ¿Sí? Por eso es así, hermanos. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os mando, dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Esa es la promesa del Señor con nosotros. ¿Pero qué nos manda? A ser discípulos de Cristo. ¿Sí? Primera Juan 5, 4, 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. Y esta es la victoria, ¿sí? Que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en Cristo. Y esta dice el 5, dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ok, hermanos. Déjenme. Entonces, como les dije, hermanos, esta enseñanza se las voy a enviar por mail para que la tengan y la estudien y la vuelvan a revisar. Y como hemos dicho, si hay preguntas acerca del tema, las pueden poner en el email que tenemos disponible para irles respondiendo, ya sea los miércoles, ¿verdad? O ahí mismo en el email que
que tenemos. No sé, hermano, si quiere agregar algo. No, nada más, nada más quiero agregar que este estudio deben de ustedes de analizarlo con bastante profundidad. Hermes habló de varias profecías que se están cumpliendo. Una estaba en Daniel 12, cuando estaba hablando él de que la ciencia aumentará. La otra estaba hablando de la predicación del Evangelio, que estaba en Mateo 24. Obviamente la iglesia en ese momento ya no va a estar, se está refiriendo al pueblo de Israel. Y finalmente habla en el libro de Apocalipsis capítulo 11. Igualmente es para el pueblo de Israel. Todas estas enseñanzas que está haciendo Hermes ya se están dando en estos momentos. Muchas de ellas se están dando. El asunto es que nosotros todavía no estamos en el proceso porque la iglesia no ha partido, pero ya nosotros lo estamos viendo. El mundo va a ser controlado. Ya en estos momentos es muy controlado. Vean ustedes cómo lograron localizar a Osama Bin Laden a pura tecnología. Entonces, estúdienlo. Este es un tema muy importante para nosotros. Estamos adelantando. Tal vez usted no le haga clic todavía de por qué se están dando tantos temas. Todos estos temas se van dando porque en algún momento dado vamos a ir uniéndolos todos. Y nosotros queremos porque ustedes vayan adelantando con respecto a la materia. A mí nada más me queda agradecerle al hermano Hermes y avisar un poquito de lo que viene esta semana, si Dios lo permite. El hermano Hermes ya está, si ustedes se fijan en el grupo de Zoom, ya está el estudio que él hizo, ya ustedes lo tienen, ustedes lo pueden revisar. También pueden ver ahora, como lo hizo el hermano Juan, hay un grupo que se llama MQV en Facebook. Ahí aparecen todas y cada una de las enseñanzas que nosotros hemos dado. Esta también va a aparecer. Es importante que ustedes por un lado tengan el material y por otro lado vayan escuchando lo que se está diciendo para que ustedes puedan repasar apropiadamente la materia. Esto va a salir adelante. Esto que está hablando Hermes ahora lo vamos a volver a retomar en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, pero se va a empezar a mencionar sobre él a partir del capítulo 6, a partir del capítulo 7, a partir del capítulo 10 y 11, a través del capítulo 13 y 14. Todo esto se va a ver ahí más a profundidad, pero estamos adelantándolos para que yo sé que es bastante lo que ustedes están recibiendo en este momento. A mí no me cabe la menor duda de que sí lo va a hacer. Nosotros no sabemos cuánto va a durar la cuarentena, no sabemos si es una cuarentena, una ochentena, una 160, no sabemos cuánto va a durar. Pero sí queremos que ustedes tengan todo el material en la mano para que ustedes lo vayan repasando. Entonces, vía Facebook, ustedes lo van a poder ver. También lo van a poder ver de acuerdo a las notas que se están enviando al chat que tenemos nosotros, Más que Vencedores en vivo. Cada vez que se hace un estudio, nosotros les sugerimos a ustedes que a través del correo electrónico que nosotros tenemos, que es mqvsanantonio2020@gmail.com, usted mande sus preguntas. Si no mandan sus preguntas, nosotros nos vamos a dar por enterados o por satisfechos de que ustedes están comprendiéndolo todo. Cuando entremos a estudiar verdaderamente el libro del Apocalipsis, es donde se van a trabar y se van a complicar. Por eso hagan las preguntas ahora, porque cuando vayamos a entrar, las preguntas no se van a acabar. Y si usted tiene alguna duda, por favor, hágalo ahora. ¿Cuál es la agenda de trabajo? El próximo miércoles, el hermano Martín va a continuar con el tema de la resurrección. Va a ser la parte 2. Ustedes ya tienen las notas que se utilizaron. Las notas me refiero yo al video que se levantó. Pueden ustedes verlo. El mismo miércoles se les enviaron todas las escrituras que el hermano utilizó. Imprímanlas, ténganlas para que ustedes las vayan repasando. El tema, ¿cuál es el del hermano Martín? La resurrección. Es la segunda parte. El jueves vamos a tener, el viernes vamos a tener nosotros el estudio de Apocalipsis. ¿Qué vamos a estar estudiando en Apocalipsis? Bueno, vamos a revisar otra vez las preguntas que se hagan de Mateo 21, 22 y 23 con respecto a la historia y a la escatología. ¿De acuerdo? ¿Qué se definió en esos tres capítulos? Jesucristo anunciando la entrada como el príncipe a la ciudad de Jerusalén, Jesucristo purificando el templo, Jesucristo evaluando al pueblo de Israel que estaba muerto, Jesucristo desfigurando o desvistiendo la verdadera actitud que habían tenido
los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribanos, los sumos sacerdotes, abrir también un poquito más de los celotes, abrir de todas las distintas sectas que ven en la época de Jesús, cuáles eran las características que tenía en la falsa religión. Y vamos a entrar en el capítulo 13 de Mateo. Léanlo, por favor. El capítulo 13 de Mateo es un capítulo muy rico y muy fácil de entenderlo, para que después entremos a lo que es la parte de Romanos. Romanos capítulo 9, 10 y 11. También va a ser un resumen. Igualmente mándenos las preguntas. Nosotros nos estamos dando por satisfechos de que si no hay preguntas, ustedes entendieron. Ya yo tengo 2 preguntas que formularon esta semana y nosotros las vamos a contestar con mucho gusto, todas las preguntas que ustedes no saben. Y no las contesto directamente en el correo porque las preguntas que hacen son muy buenas y es importante que todos nosotros nos enriquezcamos de las preguntas que nos formulan. Entonces, repito, ya el hermano Hermes les envió a ustedes el estudio, está en el chat, se llama la tecnología está profetizada en la Biblia, sí está. Ya él dio varios versículos claves que lo mencionan, Daniel 12:1, Mateo 24 habla de las profecías y Apocalipsis 11 habla de las profecías también. El hermano Martín está hablando de la resurrección. Acuérdense que es importantísimo entender en el tema de la resurrección en Apocalipsis 15, 1, 2 y 3, donde el apóstol Pablo dice que si nosotros no creemos en la resurrección, pues la verdad es que no estamos creyendo en nada. Estamos haciendo nada como cristianos y el tema central aquí es la resurrección. Ese es el día miércoles. El día jueves vamos a repasar el día viernes, perdón, vamos a repasar otra vez lo que sería la falsa doctrina de aquella época y las características que ellas tienen vistas desde hoy. Y vamos a empezar a estudiar Mateo 13. Así es que los esperamos que estén estudiando. Yo sé que es mucho lo que se está dando. Nosotros nos imaginamos, o sea, por lo menos creemos los que estamos en este grupo, de que la mayoría de ustedes tienen las bases. Si no las tienen, no hay ningún problema. Simplemente nos dicen y nosotros retomamos bases. Para eso están las preguntas. Porque cada vez se va a ir dando mucho más. Acuérdense que en el libro del Apocalipsis convergen, se juntan todos los libros del Antiguo como del Nuevo Testamento. Todos los libros como del Antiguo como del Nuevo Testamento. Acuérdense que hablamos la semana pasada de los libros apócrifos, qué representan los libros apócrifos, hasta dónde habló Jesucristo, Mateo 23, hasta dónde llegaba la Biblia, y él dijo que llegaba desde Abel hasta el libro de Zacarías, contemporáneo de Ageo y contemporáneo de Malaquías. Ahí nosotros lo contestamos y les dimos. También dimos la respuesta con respecto al diezmo, que Jesucristo le dijo a los fariseos que estaba bien que ellos, o sea, que no fueran tan ingratos de robarle a las personas el comino y el eneldo, pero que ellos tenían también que producir lo que era la justicia, el amor y la misericordia, que ellos no lo producían. Y ahí justifiqué lo que es el diezmo, para que ustedes lo vean. Dicho por Jesús, sin haberse abolido, porque la palabra de Dios nunca se abolió. Y yo quiero repetir una cosa. Acuérdense cuando hablamos de que Jesucristo cumple la ley. Jesucristo no abole la ley. Él la vino a cumplir. ¿Quién recibe el cumplimiento de la ley? Aquellos que reciben a Jesucristo en su corazón. La ley fue abolida para ellos y la ley está abolida para todo aquel que lo reciba a Él. Entonces, no se ha abolido. La ley está vigente y va a estar vigente siempre porque el pueblo de Israel todavía está y todavía la cumple. Los que no están en Cristo Jesús también están bajo la ley, están bajo pecado. Pero nosotros que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón ya estamos en el periodo de la gracia. Entonces, todo esto se los vuelvo a repetir y va a ser repetitivo durante mucho tiempo más hasta que terminemos con los estudios. Ya les estamos dando el esquema en la semana entrante. La semana entrante, el hermano Milton, hoy, dentro de 8 días, va a estar haciendo una predicación, no sabemos si son 1, 2 o 3 los domingos, que se llama Viviendo bajo la voluntad de Dios, para que ustedes la entiendan. Esos son temas muy bonitos. El hermano Milton y yo hemos conversado con respecto a eso, para que ustedes lo tengan presente. Por ahora, hermanos, quiero agradecerle al hermano Hermes por sus enseñanzas, al equipo de trabajo que hemos estado participando, al hermano Juan, que hace posible que todo esto llegue, que ayer, después de un trabajo de varios días, ya lo subió por Facebook,
Ustedes lo tienen ahí y lo pueden volver a repasar. Por lo demás, hermanos, oremos para darle gracias al Señor por lo que acaba de pasar en este día y en esta semana, y para que nos bendiga la semana que viene, para que tome control de nosotros y nos lleve con éxitos al puerto donde Él quiere que llegamos. El Señor dice que Él tiene los planes para nosotros, planes de bienestar, y no para su mal, a fin de que tengamos un futuro lleno de esperanza. Él tiene la esperanza de nosotros. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por las enseñanzas que nosotros tenemos. Porque nos dejaste una palabra escrita, Señor, una palabra que nunca va a cambiar, que es la misma, Señor. Porque tú eres el alfa y el omega y el principio y el fin. Y todo lo que está en ella escrito, Señor, se va a cumplir. Porque la palabra dice también en el libro de Apocalipsis 19 que Jesucristo es el espíritu de la profecía. Todo lo que se habla en la palabra de Dios, Señor, fue por tu voluntad, es porque tu espíritu lo inspiró y es útil para nosotros, Señor, para corregirnos, para redarguirnos, para enseñarnos y para guiarnos en toda justicia, a fin, Señor, de que cada uno de nosotros sea perfecto. Señor, te damos gracias, Padre. Te bendecimos y te honramos, Señor, y te damos a ti las gracias. Bendice a cada una de las personas que nos hemos congregado en esta tarde, Señor. Estamos, Señor, delante de tu presencia, invocando tu nombre, Padre, y dándote gracias por las maravillas que haces, Señor. Porque viene una semana, Señor, importante para poder predicar la palabra. Como lo decía el hermano Elmer, mientras la iglesia está en la tierra, Señor, nosotros estamos llamados a predicar la palabra y dar con nuestras vidas testimonio de que tú habitas en nosotros. Señor, que no confundamos, Padre Santo, que estar escuchando, Señor, los servicios por internet cotidianamente, no en esta situación que es especial, es lo que realmente debemos de hacer. Eso no es. Él me lo dijo muy bien. El 19% de la población del mundo en estos momentos está estudiando por YouTube y no sabemos lo que trae YouTube. YouTube puede tener muchas cosas buenas y YouTube puede tener muchas cosas malas. Nosotros tenemos un chip adentro de nosotros que se llama el Espíritu Santo. Y el libro de primera de Juan 2:27 dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos va a revelar toda la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos para escudriñar la palabra. No seamos hermanos perezosos. Seamos, Señor, todo lo contrario. Seamos nosotros muy asiduos en tu palabra para que tú nos reveles. Es la única manera de entenderla, porque tu doctrina es una y tu doctrina es para todos nosotros. Bendícenos, Señor, a nosotros y guárdanos, Padre, para poder predicar la palabra de Dios. Como decía, Señor, uno de los famosos predicadores, Señor, que pueda esta semana predicar tanto tu palabra, que hable muy poco, pero que demuestre que tú estás adentro de mí. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos. Te pedimos, Señor, que nos llenes con ese gozo y esa paz que sobrepasan todo entendimiento. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que bendiga a nuestras familias y nuestros hogares, Señor, en el término completo, Señor. Que todas las decisiones que se estén tomando en el mundo sean correctas. Que nosotros podamos discernir, Padre Santo, porque sabemos que hay muchísimas corrientes muy difíciles, Señor, de seguir. En el coronavirus, Señor, han muerto, Señor, un poco menos de 500,000 de personas, yo lo creo, desde el mes de enero a la fecha, y por abortos han muerto más de 9 millones. Señor, no tiene comparación una cosa con la otra, sabemos que se nos está desviando, pero queremos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, denunciar lo que tú, Señor, has puesto en nosotros. Te damos a ti la honra y te damos la gloria, Señor. Queremos bendecir la salud de nuestros hermanos, Señor. De la hermana Oti, Señor, que viene prosperando, Señor, y viene progresando. Bendícela a ella. De don Andrés, Señor Loya, Padre Santo también. Y por todas aquellas personas que de alguna manera, Señor, tienen aflicción en su cuerpo. Bendícelo, Señor. Te pedimos, Padre, que nos guardes y que nos bendigas, Señor, y que nos llene de todo honor y toda gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.